Listo. Buenas noches, ¿qué tal? Esta sesión vamos a hablar sobre recursos administrativos, ¿no? Que también se le puede llamar de derecho de contradicción administrativa, porque a través de los recursos los administrados pretenden la contradicción de los actos administrativos emitidos. A través de los recursos se pretende la modificación de los efectos que han sido dispuestos por actos administrativos que se entiende afectan sus intereses, ¿no? En ese sentido, primero vamos a ver qué nos dice la ley del procedimiento administrativo general respecto al derecho de contradicción administrativa dentro del procedimiento y vemos que es una facultad propia de los administrados, ¿no? Y creo que en la anterior sesión, cuando estábamos viendo aquellas garantías del administrado, estábamos señalando que podríamos resumirlas en tres garantías, básicamente, ¿no? La garantía de conocer, garantía de defenderse y garantía de obtener una decisión, ¿no? Y no cualquier decisión, sino que esta decisión tenga que ser debidamente motivada, esta decisión tiene que ser emitida en un plazo razonable y aparte tendría que tener la calidad de impugnable esta decisión administrativa. Y esa característica, esa garantía otorgada hacia los administrados sobre la impugnabilidad de los actos administrativos implica pues que estos administrados tengan la facultad de contradecir el fundamento, el objeto de los actos administrativos que los afecten. Entonces, dice la ley, frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona algún derecho o interés legítimo, procede su contradicción en vía administrativa. Esto de algún modo se puede ver desde dos facetas, ¿no? Uno como garantía del debido procedimiento para el administrado, a fin de que se tutele su derecho de una forma rápida, célere, y por ello se le encarga este asunto a la propia administración pública, pero por otro lado también puede ser reconocido como una característica exorbitante de la propia administración pública, ¿no? El hecho de que no se pueden no controlar sus actuaciones, en específico sus actos administrativos, de frente al Poder Judicial sin antes agotar la vía administrativa, ¿no? Es decir, sin antes contradecir administrativamente el acto, sin antes interponer los recursos administrativos. Ahora, ¿qué nos dice después? Conforme al artículo que habíamos leído, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona algún derecho, procede su contradicción en la vía administrativa, pero ya aquí nos dice mediante qué instrumentos, ¿no? Entonces, los instrumentos son los recursos administrativos. Los recursos administrativos. Ojo, entonces estamos hablando uno de una pretensión de contradicción y otro de los recursos administrativos. Se entiende que a través de los recursos administrativos, los administrados presentan sus pretensiones impugnatorias y eso lo vamos a ver más adelante para que no exista confusión alguna al respecto. Pero primero es importante señalar qué es lo que impugnamos, ¿no? Y lo que impugnamos son actos administrativos. Lo que está en el centro, lo que está señalado con verde, esto es lo que se impugna, actos administrativos. De aquí existen diferentes manifestaciones de la administración pública que debemos de diferenciar a efectos de saber qué es lo que podemos impugnar y qué es lo que no, ¿sí? Y frente a ello tenemos, por ejemplo, los hechos administrativos. Los hechos administrativos son meras exteriorizaciones materiales, es decir, aquello que podamos ver en la realidad, aquello que podamos observar, palpar, qué es lo que está haciendo la administración pública, evidentemente materializada a través de sus funcionarios, a través de sus servidores. Por ejemplo, ¿qué es lo que podamos ver de la actuación administrativa? Un cierre, un decomiso, una clausura. ¿M? Esas actuaciones las podemos ver. Esos son hechos administrativos. Algunos hechos administrativos están sustentados en decisiones previas. Si es que existe una decisión de una clausura, por ejemplo, luego se realiza la clausura en sí misma, es decir, como una afectación material, concreta, palpable, en este caso visible. Y en ese sentido, entonces, esa exteriorización material que nosotros vemos es el hecho administrativo. Y la disposición, la declaración de que ese hecho se realice, esa sería una exteriorización solamente intelectual. Entonces aquí ya vemos la diferencia entre acto administrativo y hecho administrativo. Ambos son exteriorizaciones, pero el acto administrativo es una exteriorización mera intelectual nada más. Cuando la administración pública dispone un pago, por ejemplo, o dispone una licencia, solamente está exteriorizando intelectualmente. No es que esté cambiando la realidad con la sola emisión de su resolución o del documento que contiene ese acto administrativo. Luego de allí podrán realizarse exteriorizaciones materiales que cambien la realidad visible, ¿no? Y esos serán hechos administrativos.
Entonces, ¿se impugnan los hechos administrativos en la vía administrativa? No. Tal es así que si el hecho administrativo no está sustentado en un acto administrativo, simplemente es porque la autoridad de la administración pública modificó la realidad tangible de un administrado, pero no se sustentó en una decisión de exteriorización intelectual, entonces se puede controlar esta actuación ya de frente ante la vía judicial, ¿no? Ya no es necesario agotar vía administrativa en esos casos porque no existe un acto administrativo que sustente ese hecho. Ahora, siguiente. Las disposiciones administrativas prácticamente son enunciados normativos. Enunciados normativos, es decir, efectos generales. Aquellas directivas, lineamientos, donde no se esté versando sobre un caso en concreto, sino casos abstractos, y con abstracto me refiero a casos futuros, ¿sí? Em, y generales, entonces estaríamos frente en esos casos a disposiciones administrativas. Las disposiciones administrativas no, no pueden ser impugnadas a través de los recursos administrativos. Los recursos administrativos solo atañen a los actos administrativos. Entonces, el acto administrativo, a diferencia de las disposiciones administrativas, tienen efectos concretos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre ahorita, hay un lineamiento de la policía, lineamiento, o sea, normativa, ¿no? Normativa interna, en la que dice que los policías no deben de tener tatuajes, ¿sí? Si yo estoy en contra de esa directiva, no lo puedo impugnar a través de recursos administrativos. Si no lo puedo impugnar a través de recursos administrativos, porque los recursos administrativos se utilizan para pretender contradecir actos administrativos. Si a raíz de esa directiva se aplica a un caso concreto, en este caso a un policía, y genera efectos concretos sobre esa persona con nombre y apellido, entonces allí sí será un acto administrativo y sobre ese acto pues se podrá interponer los recursos administrativos correspondientes, pero al acto administrativo en sí, no a una disposición administrativa con efectos generales. Ojo, eso no quiere decir, al igual que los hechos administrativos, que las disposiciones administrativas contrarias a ley o contrarias a la razonabilidad no puedan ser impugnadas, ¿no? Sí pueden ser materia de contradicción, pero no a través de recursos administrativos. Por ejemplo, las disposiciones administrativas pueden ser fruto de recursos de acción popular, ¿no? Pero ya a la vía judicial, ¿no? Si una disposición administrativa, por ejemplo, impide el acceso al mercado o la permanencia en el mercado de un agente económico, se puede presentar una denuncia por barreras burocráticas ilegales y o carentes de razonabilidad ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI a efectos de que le inaplique, disponga su inaplicación por ilegal o carente de razonabilidad. Y con la última modificatoria de la ley antibarreras, pues la disposición administrativa prácticamente se elimina, ¿no? O mejor dicho, se inaplica bajo efectos generales, es decir, para todos. Y así hay formas de contradecir disposiciones administrativas, las que tienen efectos generales, que contravienen los intereses de los administrados, agentes económicos, ciudadanos, lo que fuere, pero no a través de recursos administrativos, porque a través de recursos administrativos solamente se impugnan actos administrativos. ¿Mm? Ahora, finalmente, contratos administrativos. Los contratos administrativos, a diferencia de los actos administrativos, tienen una dirección bilateral. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se necesita de la voluntad de ambas partes. Típicos contratos administrativos de servicios, ¿no? Los CAS, por ejemplo. Si yo soy CAS, la entidad no me puede obligar a suscribir un contrato. O por más que yo haya ganado, si no quiero, no lo firmo. Esa es mi voluntad. Y cuando yo firmo, allí recién se generan los efectos jurídicos de la relación, en este caso laboral, ¿no? En virtud del contrato administrativo de servicios. Por eso se dice que el contrato administrativo tiene una dirección bilateral, porque se requiere de la voluntad de ambas partes. En cambio, el acto administrativo tiene una dirección unilateral. Solamente importa la declaración de la entidad de la administración pública. Solamente importa la declaración de la entidad de la administración pública. Si es que se va a iniciar, por ejemplo, un procedimiento administrativo sancionador, solamente importa la firma de la autoridad instructora. Nada más, pues no le va a pedir al administrado que firme también de conformidad y solamente con su firma va a generar efectos jurídicos ese acto administrativo. No, no confundir con la notificación, que es un acto del procedimiento, pero el acto administrativo en sí, que contiene la declaración de iniciar un procedimiento administrativo sancionador, tiene una dirección unilateral. ¿Mm? Entonces, si por ejemplo, pasa mucho este caso, ¿no? Consideramos nosotros que hemos sido
postulantes en un proceso de contratación a través de CAS, ¿no? Hemos postulado para trabajar en una entidad pública y creemos nosotros o tenemos pruebas que se ha llevado mal ese procedimiento de selección, que ha habido direccionamiento quizás hacia uno de los participantes. ¿Qué es lo que tenemos que impugnar a través de recursos administrativos? ¿El contrato suscrito o el acto administrativo? ¿No? Partiendo de la idea, pues impugnamos a través de recursos actos administrativos. Por lo que si impugnamos el contrato administrativo, ese recurso devendría en improcedente, porque no estamos impugnando un acto administrativo, sino un contrato, y un contrato no se impugna. ¿Qué es lo que se tiene que impugnar entonces? La declaración de ganador. La declaración del ganador, es decir, después de un procedimiento de selección, la autoridad administrativa declara a un postulante como ganador. Esa sí es una decisión bajo dirección unilateral. ¿No? Si la entidad decide, por ejemplo, Rubén Márquez es ganador de ese proceso CAS, es una dirección unilateral. Yo no he firmado nada, yo no he declarado nada, solita la entidad de la administración pública lo ha declarado así. Entonces, esa dirección unilateral es materia de cuestionamiento a través de un recurso administrativo. Siguiente, debemos de diferenciar actos administrativos con actos de administración y aquí surgen generalmente las dudas, ¿no? A veces es muy fácil diferenciar un hecho administrativo de un acto administrativo, una disposición administrativa de un acto administrativo, un contrato administrativo de un acto administrativo, pero a veces se complica un poco la situación con los actos de administración interna de los actos administrativos. Y aquí la clave está en determinar cuál es el tipo de relación. Es decir, ante quién me estoy comunicando, sobre quién se atañen los efectos jurídicos. Si es que es una comunicación de la propia entidad, es un acto de administración, de la propia entidad, o sea, de una entidad hacia sí misma, ¿sí? Pero si es que la relación es entre la entidad y otro sujeto, entonces es un acto administrativo. Y ojo, aquí con otro sujeto no me refiero a alguien que no trabaje en la entidad, que sea ajeno, porque puede ser que ese otro sujeto labore en la entidad, pero no me estoy yo comunicando con la entidad, sino con ese sujeto individualizado con sus propios derechos y obligaciones e intereses. La confusión incide en que la cualidad de órgano, según la teoría del órgano, ¿sí? Es un artificio. ¿No? Porque todo esto, bueno, en sí todo el derecho, ¿no? Pero en sí toda la estructura orgánica, la administración pública, el derecho administrativo, es inventado, bueno, no existe en la realidad, es algo que nosotros creemos así y hemos convenido que existe para vivir en conveniencia social adecuada, ¿no? Porque en sí actos administrativos, hechos administrativos en la naturaleza de las cosas no existen. ¿No? Aquí no venimos a estudiar lo existente, la realidad, la tierra, el aire, como concepto físico o químico. No, estamos estudiando artificios creados en sociedad. ¿Mm? Y a partir de ello, entonces, determinamos que una unidad orgánica o el órgano en sí no existe propiamente. Lo que en la realidad vemos son personas que impulsan o mueven esa unidad organizacional. En concreto, cuando enviamos un documento y nos dirigimos a esa unidad organizacional, a ese órgano, estamos poniendo un nombre en la parte de arriba, nos estamos dirigiendo hacia una persona que hoy por hoy está representando ese órgano, ¿sí? Pero lo que nosotros nos tenemos que poner a pensar, ¿a quién nos estamos dirigiendo? ¿Al órgano o a esa persona? Si, por ejemplo, ¿no? A través de un acto, se está solicitando al gerente no sé, de la gerencia de administración, que remita todas las boletas de pago del año pasado, del 2024, ¿sí? A todos los proveedores de la entidad. Preguntémonos, ¿a quién nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo, a quién nos estamos dirigiendo, mejor dicho. Nos estamos dirigiendo a ese gerente como persona, digamos que se llame Juan Pérez. ¿Nos estamos refiriendo a Juan Pérez?
o al gerente de administración? Y la respuesta es que nos estamos dirigiendo al gerente de administración. Si Juan Pérez atiende ese caso es porque Juan Pérez hoy por hoy es el gerente. Pero si hoy renuncia, eso no quiere decir que se va a llevar tarea para su casa aún siendo desvinculado de la entidad y va a tener que remitir esa información. No, porque ese cuestionamiento se le ha hecho, bueno, ese requerimiento se le ha hecho al gerente de administración. Y si mañana ya no va a ser Juan Pérez, sino va a ser César Mamani quien se va a encargar de la gerencia de administración, entonces esa persona tendrá que responder al requerimiento. Entonces no nos hemos dirigido hacia un sujeto, nos hemos dirigido hacia la misma entidad. Una comunicación de la entidad hacia la misma entidad. Entonces, ese no es un acto administrativo, porque media una relación interórganos o interorgánica. ¿Sí? Pero imaginémonos que, por ejemplo, le inician un procedimiento administrativo disciplinario a ese mismo señor Juan Pérez, en su calidad de gerente de administración de la entidad. Este acto administrativo que contiene una decisión, que es la de disponer el inicio del procedimiento administrativo disciplinario a Juan Pérez en su calidad de gerente de administración, media aquí una relación intersubjetiva, porque no le estamos iniciando un procedimiento disciplinario al gerente de administración, le estamos iniciando un procedimiento disciplinario a Juan Pérez. Es un acto administrativo, entonces, y no es un acto de administración. Por lo tanto, si Juan Pérez deja el cargo, igualito le persigue ese acto, porque media una relación intersubjetiva. Por más que en ese momento él labore en la entidad, la relación que ha generado el acto administrativo es intersubjetiva. ¿Sí? Si hay dudas al respecto, pues lo podemos poner en los comentarios. Listo. Ahora bien, en mérito a ello, tenemos que reconocer que dentro del procedimiento administrativo existen actos administrativos de trámite y actos administrativos definitivos. ¿Sí? Pensando, por ejemplo, en un procedimiento administrativo disciplinario, ya que estamos hablando de ello, tenemos dos actos administrativos importantes. El acto administrativo de inicio de procedimiento administrativo disciplinario y el acto administrativo que culmina el procedimiento administrativo disciplinario imponiendo la sanción o el archivo del procedimiento, según sea el caso. ¿Por qué son actos administrativos estos dos? Porque cumplen con estas características. Es una exteriorización intelectual de una autoridad de la administración pública porque así se ha razonado, ¿no? Bajo considerandos previos se ha dispuesto una declaración, en este caso decisiones. Decidir iniciar el procedimiento y decidir culminarlo, digamos ya, con una sanción. Son exteriorizaciones intelectuales. Luego, cumplen con la característica de efectos concretos porque se está iniciando el procedimiento a una persona en específico y segundo, se está sancionando a esa persona en específico. Son efectos concretos. Cumple con la tercera característica porque es de dirección unilateral. Es decir, la decisión, la declaración es de la entidad de la administración pública y nada más. ¿Quién decide iniciar el procedimiento? La entidad. ¿Quién decide sancionar a ese señor? La entidad, a través de la autoridad instructora y la autoridad sancionadora respectivamente, ¿no? Pero es unilateral. Y cuarto, cumple con una relación intersubjetiva porque va dirigido a una persona en específico con sus propios intereses, derechos y obligaciones. ¿Mm? Entonces, si cumple con esas cuatro características, tenemos que en un procedimiento administrativo disciplinario tenemos dos actos administrativos importantes. El acto de inicio de procedimiento administrativo disciplinario y el acto que culmina el procedimiento. Entonces, puede haber más de un acto administrativo en un procedimiento administrativo, sí. Y la ley del procedimiento administrativo general lo avala, llamando a la diferencia a los actos de trámite, o mejor, o también llamados actos administrativos de trámite, y los actos definitivos o actos administrativos definitivos o simplemente actos administrativos.
Porque cuando se habla de actos administrativos, generalmente nos estamos refiriendo a los actos definitivos, a los actos administrativos definitivos. Y cuando nos referimos a actos de trámite, nos estamos refiriendo a los actos administrativos de trámite. Ambos son actos administrativos porque cumplen con las características previamente señaladas. ¿Mm? Entonces, ¿cómo impugnamos actos de trámite? Se pueden impugnar los actos de trámite y habíamos dicho anteriormente que todo acto administrativo puede ser materia de impugnación a través de los recursos administrativos. Entonces, la respuesta es sí, pero tiene ciertos candados, porque se entiende que estos actos administrativos todavía no han culminado el procedimiento, todavía no surten efectos jurídicos concretos sobre el administrado, más que la disposición del propio trámite, ¿no? En el caso concreto, por ejemplo, un acto de inicio de procedimiento administrativo disciplinario no impone una sanción propiamente dicha. Solamente se está iniciando el procedimiento, se está disponiendo el inicio que con la notificación va a surtir efectos. Pero luego de allí recién es con el acto definitivo de primera instancia que pueden surtir efectos jurídicos concretos sobre el administrado. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que diferenciar a los recursos propios de los recursos impropios. ¿Cuál es la diferencia entre un recurso propio o un recurso impropio? ¿Mm? Que el recurso propio, en el recurso impropio se impugna solamente ese acto administrativo que nosotros estamos cuestionando. Y en el recurso impropio estamos impugnando un acto administrativo, pero a través de otro. En específico, en un recurso impropio, estamos impugnando el acto de trámite conjuntamente con el acto definitivo, pero lo que estamos cuestionando en específico no es el acto definitivo, sino el acto de trámite. Por ejemplo, nuevamente, en un procedimiento disciplinario, si me han iniciado el procedimiento y yo considero que la conducta es atípica, que se ha inventado la autoridad instructora o al menos por desconocimiento me está imputando mal, ¿m? Y luego espero que se pronuncien finalmente a ver si me hacen caso con mis descargos. Si no me hacen caso, siguen incurriendo en el mismo error de tipificación y en el acto de sanción, pues disponen una sanción en mi contra. Yo impugno ese inicio de procedimiento disciplinario, es decir, el acto de trámite, ¿sí? A través del recurso presentado en contra del acto definitivo. Pero lo que yo estoy cuestionando no es el acto definitivo, porque el acto definitivo es una consecuencia del error del acto de trámite. Lo que se tendría que declarar nulo en ese caso es el acto administrativo de trámite, o sea, el acto de inicio de pata. Eso es un recurso impropio. Y el recurso impropio es la regla en la práctica, en la experiencia. ¿Por qué? Porque para impugnar el recurso, a través de un recurso propio, tenemos los recursos propios ordinarios y los recursos propios extraordinarios. En un recurso propio extraordinario, es decir, que se impugna de frente a un acto administrativo, estamos refiriéndonos a los recursos en contra de los actos definitivos. Ahí no tenemos problema, ¿no? Termina el procedimiento, nos imponen un acto administrativo que es contrario a nuestros intereses y lo impugnamos. Cuestionamos que ese mismo acto definitivo. Entonces es un recurso propio ordinario, común, que va contra los actos definitivos que agotan en primera instancia. Pero también podemos apelar, también podemos presentar un recurso en contra del acto de trámite inicial. Es decir, podemos impugnar actos administrativos de trámite antes de que se emitan los actos definitivos. La respuesta técnica es que sí. La respuesta técnica es que sí, porque la ley de procedimiento administrativo general lo habilita. ¿Cuándo? Cuando se trate de un acto administrativo de trámite imposibilitante. ¿Qué quiere decir imposibilitante? Que imposibilite la secuencia del del procedimiento administrativo, que imposibilite la secuencia del procedimiento administrativo, o que genere indefensión, o que genere indefensión. Y esto considero que debe de interpretarse en tanto el propio procedimiento ya genere una afectación a los intereses del administrado, que el propio procedimiento ya genere una afectación. Y en ese caso se podrá impugnar el acto de trámite. No obstante, ya dejando de lado técnico y nos vamos a la realidad, a la calle,
si nosotros impugnamos procedimientos administrativos disciplinarios y la entidad está bien instruida con respecto a los pronunciamientos del Tribunal de Servicio Civil, difícilmente vaya a aceptar un recurso propio extraordinario, es decir, contra el acto de inicio de paz. Porque el Tribunal de Servicio Civil, igual ya salió el nuevo presidente vinculante o incluso los pronunciamientos anteriores dados por la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, prácticamente ha señalado que ningún acto administrativo de inicio de paz sería un meritorio de un recurso propio extraordinario. Porque no es un acto de trámite imposibilitante, dicen, porque aún así esté mal, se puede impugnar la decisión a través del acto definitivo, es decir, recurso impropio, ¿sí? Y dice también que no imposibilita la presentación de descargos en el procedimiento. Y en ese caso entonces, ningún acto de inicio de paz sería impugnable a través de recursos propios extraordinarios. Pero en algunos casos, se podría plantear sí que generan indefensión, al menos en espacios académicos como este, porque cuando se generan las nulidades de una sanción o de un procedimiento de suspensión, sanciones de suspensión, y esas nulidades han sido declaradas por el Tribunal de Servicio Civil, es muy probable que la sanción ya se haya cumplido, ¿no? Porque cuando se presenta un recurso de apelación frente a una sanción disciplinaria, esta se tiene que ejecutar al día siguiente. Igual apeles o no apeles, da igual, lo mismo se ejecuta. ¿Sí? Entonces, si es que el Tribunal de Servicio Civil se va a demorar muchos meses en evaluar el recurso de apelación y la decisión de sanción disciplinaria de suspensión, digamos que se demore unos 5 meses para ser benevolentes, lo digo, y la sanción de suspensión que se está impugnando es de 4 meses, ¿sí? Entonces prácticamente la sanción de suspensión ya se habría consumado cuando el Tribunal de Servicio Civil va a valorar el caso. Y si tras la evaluación realizada decide que hay un vicio en el inicio del procedimiento disciplinario o en la sanción y decide retrotraer los actuados, le está permitiendo a la entidad volver a sancionarlo. Y eso lo dice expresamente el Tribunal de Servicio Civil, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, dice que se puede iniciar nuevamente el procedimiento en caso de la nulidad del acto de trámite o se puede volver a sancionar en caso de solamente la nulidad del acto de sanción pese a que antes ya ha sido sancionado en la realidad el servidor. Entonces eso generaría consigo que se sancione doble vez. Eso yo creo que es un acto de indefensión, en el hecho de que el solo acto de inicio de paz ya es un acto ya genera indefensión en el administrado, en este caso el servidor, porque sabiendo uno que el Tribunal de Servicio Civil y Servir avala que se sancionen nuevamente por los mismos hechos en mérito a un vicio en el procedimiento, y que esta sanción no resta la anterior, es decir, si ya ha pasado un tiempo de sanción, digamos 5 meses, ¿no? Ya pasó 5 meses, me sancionaron por 12, ya pasó 5 meses que se ejecutó, se declaró la nulidad y luego me van a volver a sancionar por 12 meses, entonces mi lógica podría ser 12 menos 5, entonces lo que resta, eso nada más ejecuto. Y no es así, si me sancionan otra vez por 12, tendría que cumplir mis 12 meses de suspensión. Y en caso así no apele, porque ya me doy cuenta que no me conviene, ¿sí? Entonces realmente estaría suspendido ¿cuánto? 12 más 5, 17 meses, cuando la ley dice realmente que solamente se puede disponer sanción por los hechos, por las faltas cometidas por 12 meses a lo mucho. Ese es un acto de indefensión. ¿Por qué? Porque igual si voy a apelar, el Tribunal de Servicio Civil se va a demorar. Si me están sancionando, por ejemplo, 3 meses, si me van a sancionar 3 meses, ténganlo por seguro que esa sanción se va a ejecutar, porque el Tribunal de Servicio Civil se demora. Entonces, dadas las circunstancias y dadas las premisas, es posible que un inicio de procedimiento disciplinario en esas circunstancias pueda generar indefensión.
pero allí tenemos los candados, ¿no? Por lo que le digo es técnico, teórico, nada más, porque en la realidad, como ya les dije en la calle, pues estos argumentos no se aceptan. Ok. Muy buena pregunta, Julio César Fernández. ¿Sí? Nos dice, una consulta, doctor, buenas noches. ¿El informe de precalificación emitido por el secretario técnico de un PAT es un acto administrativo? ¿Es posible declarar la nulidad y su invalidez del informe de precalificación? Y aquí vamos a dar cuenta que antes del inicio del procedimiento administrativo disciplinario tiene que haber un informe de precalificación que lo recomiende. ¿No? Igual esto lo vamos a ver más a detalle en la siguiente clase, bueno, no en la siguiente, en la post siguiente, donde vamos a ver procedimientos disciplinarios en específico, pero es que para formular una imputación, para que se construya una imputación que dé inicio al procedimiento administrativo disciplinario, alguien tiene que construirla, ¿no? La imputación no nace así nada más, alguien tiene que darse el trabajo de elaborarla. Y la autoridad instructora difícilmente lo vaya a hacer porque en nuestro régimen disciplinario de servicio civil, mm, no existe el cargo de autoridad instructora del procedimiento disciplinario. Son ya servidores que tienen sus propias funciones, que adquieren el rol de autoridad instructora cuando así sean convocados por Secretaría Técnica. Entonces, esas autoridades difícilmente se les pueda exigir conocimientos técnicos en materia sancionadora administrativa. Por lo tanto, la ley ha facultado y ha creado la figura del secretario técnico, ¿no? Cuyas funciones luego han sido precisadas por una directiva de servir, la 02/2015, y que de forma integral se entiende la figura del secretario técnico como el que eh, postula la imputación, proyecta la imputación, formula la imputación, la elabora y la ofrece al órgano instructor y el órgano instructor la oficializa. Bueno, la puede oficializar como también la puede modificar, ¿no? Pero en caso que se inicie procedimiento disciplinario, digamos que oficializa esa recomendación y lo convierte en una disposición de inicio de procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, para saber si un acto es un acto administrativo, tendríamos que ver esta situación, ¿no? Es una exteriorización intelectual, tiene efectos concretos, dirección unilateral, relación intersubjetiva. Y en este caso, no tiene una relación intersubjetiva porque no va dirigido hacia una persona, un sujeto. No va dirigido hacia un sujeto, va dirigido hacia un órgano de la entidad, que puede ser la jefatura inmediata, que puede ser el jefe de la oficina de recursos humanos, pero va dirigido a esas autoridades. Entonces, no media una relación intersubjetiva, como si el acto de inicio de PAT, ¿no? O la resolución de inicio de procedimiento disciplinario, que sí va dirigido a una persona en específico. En ese sentido, entonces, el informe de precalificación no es una relación, no tiene una relación intersubjetiva, por lo tanto, no cumple con las características de un acto administrativo. Más aún porque en esos actos no se contiene una declaración, sino contiene una recomendación nada más. Y por tanto, en consecuencia, si los actos administrativos se puede declarar la nulidad de oficio o también a pedido de parte a través de los recursos de apelación o de reconsideración, lo que fueren, en este caso un informe de precalificación no es impugnable. No es impugnable. Bueno, y José Martínez dice, el ST del PAT debe ser necesariamente abogado bajo una postura legal, no, o sea, no es no constituye una ilegalidad el hecho de que se designe a un secretario técnico que no fuese abogado. ¿Por qué? Porque en la ley dice que de preferencia debe ser abogado, nada más. ¿Sí? Eso bajo una perspectiva meramente legalista. Ahora, puede ser de que la entidad convoque a un procedimiento de selección, ¿sí? Para el cargo, para el puesto de secretario técnico de procedimiento disciplinario, y allí sí pueda poner algunos requisitos adicionales, ¿no? Donde incluso se pueda contener que tenga el título de abogado o incluso requisitos mucho más especializados. Y en ese caso sí sería, pero no en virtud de la ley, sino en virtud de los propios requisitos que establece la entidad en su procedimiento de selección, ¿sí? Ahora, lo recomendable es que sí, porque todas estas cuestiones de disciplinario son muy técnicas.
¿no? Y es más, yo creo que no debería ser solamente abogado, sino alguien especialista. Pero ya también va a depender de la entidad, de su presupuesto, del financiamiento que tenga, porque el mercado está un poco, bueno, el mercado en derecho administrativo disciplinario me parece que no está tan saturado como otros mercados, ¿no? Y ya la valla al menos remunerativa de lo que exige ser un especialista en disciplinario sí es un poco más alta de otras especialidades, al menos de derecho administrativo, ¿no? En general, hablando yo así, ¿no? Entonces, eh, se ve que en la práctica las entidades que no tienen mucho presupuesto no pueden tener especialistas netos en disciplinario, ¿no? Pero en la mayor medida de lo posible, sí, sí se requiere. Y no solamente el ST, sino también el personal que apoya al ST, dependiendo nuevamente del presupuesto y de las características y la necesidad de la entidad. No obstante, no hay ningún problema si es que se designa como ST a alguien que no resulta ser abogado. No hay ningún problema legal en su capacidad, en su idoneidad técnica, ¿no? Quizás sí va a haber problemas luego cuando proyecte o tenga dificultad para proyectar los informes de precalificación. Ahí sí vendría el problema. ¿Mm? Bien. Seguimos. ¿Qué es lo que se tiene que evaluar para la presentación de recursos administrativos? ¿Sí? Pero antes me parece que acá, un ratito. Ah, ya. Antes necesitamos ver esto de acá. ¿Sí? Antes necesitamos ver esto de acá. Diferenciemos recursos de pretensiones de contradicción, pretensiones. ¿Sí? La pretensión es lo que yo pido, lo que yo quiero. Y el recurso es el instrumento, el medio por el cual yo planteo mi pretensión. El recurso es el vehículo y la pretensión es yo lo que quiero llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son estos instrumentos llamados recursos? Apelación, reconsideración y revisión. Esos son los recursos administrativos que señala la Ley de Procedimiento Administrativo General. Apelación, reconsideración y revisión. A través de los recursos yo planteo mis pretensiones, es decir, mi petitorio, lo que yo quiero. ¿Cuáles son mis pretensiones de contradicción? La nulidad, es decir, que se elimine ese acto administrativo que me afecte, que se modifiquen sus efectos, digamos, ¿no? Ya que estamos hablando de un procedimiento disciplinario, si me han sancionado con destitución, yo creo que sí he cometido la falta, pero ya destitución es mucho, ¿no? Que me suspenda. Quiero que se modifique, que se valore nuevamente los criterios de graduación que se están evaluando y que se determine que una sanción es carente de razonabilidad en el caso concreto. ¿No? No pido la nulidad, pido que se modifique la decisión. ¿No? Que se revoque, ¿no? Cuando la entidad ha perdido la capacidad de poder emitir esa decisión, entonces no solamente se está pidiendo la nulidad para que lo vuelva a hacer, sino simplemente que se revoque. Por ejemplo, cuando es una causa ya prescrita, si ya prescribió el caso, si ya prescribió la potestad sancionadora de la entidad, entonces no voy a pedir nulidades, no voy a pedir que se modifique, simplemente que se revoque el acto administrativo. ¿Mm? Siguiente, suspensión, ¿no? Técnicamente, pues en la ley del procedimiento administrativo general se señala que también se puede pretender la suspensión de los efectos, ¿no? Como si fuese una decisión cautelar, que se suspendan los efectos de esa decisión hasta que ocurra una situación particular, ¿no? Se podría plantear en caso exista mérito para ello. Y luego la ineficacia del acto administrativo, ¿no? Ojo acá con nulidad e ineficacia tienen sus diferencias. Cuando hablamos de nulidad, estamos atacando algún vicio propio del acto administrativo. En cambio, cuando hablamos de ineficacia, estamos hablando de un vicio propio de la notificación de ese acto administrativo. Entonces es diferente, porque si yo tengo un acto administrativo, este no es eficaz hasta que se notifica. ¿Sí? Si hay algún vicio en esa notificación, entonces no es eficaz. Planteo su ineficacia. ¿Pero el acto es válido? Sí, es válido todavía, pero es ineficaz. Entonces puedo plantear también la ineficacia del acto administrativo.
¿no? Y con ello puedo hacer conjugaciones, ¿no? Combinaciones de pretensión, ¿no? No existe una correspondencia entre recurso y pretensión de contradicción. Quiere decir que no tengo que presentar un recurso por cada pretensión de contradicción. Lo que yo apelo son los actos administrativos, ¿no? Entonces planteo mi recurso de apelación en ese caso contra ese acto administrativo o con el acto administrativo de trámite también que dio mérito a este y en el marco de ello planteo mis pretensiones de contradicción. Puede ser una pretensión de contradicción, pero también puede ser diferentes pretensiones de contradicción. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que se ha iniciado el procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Un procedimiento administrativo disciplinario con la apelación, perdón, con el acto administrativo de trámite, con el acto de inicio de bat, cuando ya la potestad disciplinaria se encontraba prescrita. O sea, por las puras se inició el procedimiento porque se debió declarar la prescripción, pero la entidad no lo hizo, igualito inició el procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Eh, y luego de ello, la autoridad sancionadora me sancionó. En ese caso, entonces, yo presentaría la nulidad en contra del acto de trámite y la revocación del acto de sanción. Otro ejemplo. Se dispone el inicio de un procedimiento disciplinario en mi contra, pero no me lo notifica. No me notifican, por ende no presento mis descargos porque yo nunca me enteré. Entonces se entiende que esa decisión es ineficaz, ¿no? Pero como no me enteré, no emití ningún pronunciamiento. Y luego me sancionan en virtud de ese procedimiento y esa decisión de sanción sí me notifican. Y ahí es cuando yo me entero de todo, ¿no? Entonces, ¿qué planteo? Planteo la ineficacia del acto administrativo de trámite, que es el acto de inicio de PAT, y luego planteo la nulidad del acto de sanción. ¿Por qué? Porque se vulneró el debido procedimiento. Una de las garantías del debido procedimiento es el derecho a ser notificado. Y de esa forma, entonces, de manera congruente, puedo jugar con las pretensiones que generen una coherencia en mi recurso. Pero de aquí entonces estamos viendo que no existe el recurso de nulidad, no existe el recurso de modificación, no existe el recurso de revocación, no existe el recurso de ineficacia. Sobre todo con lo primero, ¿no? Porque muchas veces los administrados presentan recursos de nulidad, o algunos abogados incluso porque se confunden con los recursos propios a un proceso penal, ¿no? Y presentan recursos de nulidad. No es propio del procedimiento administrativo presentar ese tipo de recursos porque los recursos solamente son tres: apelación, reconsideración y de revisión, ¿no? Incluso revisión solamente donde la ley lo permita. He puesto ahí que existe el recurso de revisión porque es necesario reconocer que existe, pero por ejemplo en un procedimiento administrativo y disciplinario la ley no lo permite. La ley de servicio civil solamente dice que existe recurso de apelación y reconsideración, ¿sí? Entonces, recurso de nulidad no existe tampoco. No obstante ello, también por principio de informalismo, las autoridades administrativas no pueden dejar de resolver porque un administrado haya planteado un recurso de nulidad. No hay que ser taxativos en cuanto a las exigencias como autoridades administrativas, sino al contrario, ¿no? Ya habíamos señalado en la anterior sesión de que el procedimiento se canaliza a través de principios importantes que incluso diferencian este tipo de procedimientos de otros, ¿no? De procesos judiciales, por ejemplo, donde uno sí es más formal, donde uno es más estricto. Aquí en estos casos nos basamos en la buena fe procedimental, nos basamos en el principio de informalismo, nos basamos en el principio de simplicidad, nos basamos en el principio de eficacia, por decir algunos, que son aplicables en estas circunstancias, ¿no? Y decir, si, por ejemplo, está pretendiendo, o, bueno, está presentando una pretensión de contradicción en contra de un acto administrativo, este administrado, y quiere la nulidad de este acto administrativo que le afecta, ¿no? En ningún lado, pues, ha puesto que está presentando un recurso de apelación, pero se entiende que está presentando un recurso de apelación. Entonces, yo, por principio de informalismo eficacia, le voy a dar trámite como si fuese un recurso de apelación. O en el mejor de los casos le pregunto nuevamente al administrado, ¿no? Y le digo, oye, ¿quieres presentar un recurso de apelación? Entiendo, ¿no? Si es que está presentando una nueva prueba, entonces mejor aún, le pregunto, ¿no? ¿Que estás presentando un recurso de reconsideración o estás presentando un recurso de apelación? Dime nomás y lo tramito, porque si no me dices nada, lo puedo plantear, lo puedo pasar como recurso de apelación, ¿no? O reconsideración según la lectura del contenido. Esto. ¿No?
pero propiamente pues no existen esos recursos de nulidad. ¿Sí? A ver, Juana Escobar pregunta, en el caso de los PAS, ¿ok? Procedimientos administrativos sancionadores, el informe final de instrucción, IFI, no sería apelable, ya que no es un acto definitivo, como si es la resolución que lo establece, o no, la sanción, ujú, la cual sí es objeto de apelación. Esto es correcto. Y si el administrado apela el IFI, o sea, el informe final de instrucción, ¿cómo debería proceder la autoridad instructora o la autoridad decisora? Muy bien, correcto. Nuevamente regresemos acá a las características de todo acto administrativo y así como hemos hecho el test para determinar si un informe de precalificación respecto a los procedimientos disciplinarios son o no son un acto administrativo, igualito vamos a hacer con el IFI, no solamente esto en el caso de los PAS, sino también en los casos de procedimientos disciplinarios, ¿no? Que la relación es la misma procedimentalmente en este caso en concreto. Bien, para los que no están muy familiarizados con este asunto, igual lo vamos a ver en la sección de procedimientos sancionadores en la siguiente sesión o en la posiguiente sesión sobre los procedimientos disciplinarios. Luego de iniciar un procedimiento sancionador, se le da la oportunidad al administrado para que presente sus descargos, ¿no? Sus argumentos de defensa, sus medios probatorios, lo que considere pertinente. Y después de ello, se necesita valorar, evaluar esos argumentos presentados y darle una recomendación a la autoridad que vaya a decidir finalmente sobre el procedimiento, llamada autoridad decisora, autoridad resolutora, autoridad sancionadora muchas veces. ¿Sí? Pero el instructor, el que ha dado inicio al procedimiento sancionador, no le compete sancionar, solamente le compete iniciar el procedimiento. Iniciar el procedimiento. ¿Sí? Entonces, en ese caso, se inicia el procedimiento. Llegan los descargos y hay que valorarlos, hay que evaluarlos. ¿Se evalúan dónde? En el informe final de instrucción. ¿Por qué se llama así? Porque o es un dictamen, por decirlo así, una recomendación, por ello está contenido en un informe. Es final de instrucción porque contiene el pronunciamiento último de la autoridad instructora. No del procedimiento en general, porque el procedimiento todavía tiene otra etapa, que es la fase sancionadora, pero de la etapa instructora sí, es el último. El órgano instructor que inició el procedimiento culmina su participación en este a través del IFI, como dice Juan Escobar, que también se le conoce así, por sus siglas de Informe Final de Instrucción. Pero en este informe final de instrucción solamente se recomienda a la autoridad decisora si bien sancionar o si bien archivar el caso. Entonces, dados estos parámetros, podemos advertir que aquí no media una relación intersubjetiva, porque yo no me estoy comunicando con el administrado, no me estoy comunicando hacia el investigado, sino me estoy comunicando con la autoridad sancionadora y le estoy indicando una recomendación. Por lo tanto, no es un acto administrativo. Por lo tanto, no se puede impugnar. Es inimpugnable, ¿no? Y en ese caso, ¿no? Y si igual se presenta un recurso de apelación, por buena fe procedimental se le puede comunicar ello, ¿no? Que no corresponde a la tramitación de su apelación, pero igual los fundamentos que constituyan su escrito, que el administrador lo ha llamado recurso, tendrían que ser considerados por la autoridad sancionadora en ese caso como si fuesen alegaciones complementarias. ¿No? No es que se deseche entonces, ¿no? Se desecha el trámite de recurso de apelación porque no proceden los recursos de apelación en contra de los que no son actos administrativos, pero, pero los argumentos sí pueden ser útiles. ¿Por qué? Porque la autoridad administrativa debe perseguir la verdad material, de la verdad de las cosas, ¿no? Y también realizar un análisis de oficio. Por lo tanto, si el administrado le está presentando argumentos sobre el caso, se tienen que valorar, pero no como si fuese una apelación, sino simplemente alegaciones complementarias. Y José pregunta, ¿la ineficacia y la nulidad se pueden plantear en el mismo recurso o se pueden plantear de manera independiente? Y se pueden plantear en el mismo recurso, pero bajo pretensiones independientes, ¿no? También aquí se puede hacer el orden que ha sido regulado en el Código Procesal Civil.
¿no? El orden de las pretensiones, por ejemplo, no está regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Se puede hacer una acumulación simplemente de todas las pretensiones, ¿no? Sin ningún orden. Pero también ayudaría mucho a las autoridades administrativas o las personas que se encargan de proyectar resoluciones administrativas, generar una coherencia en ello, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy viendo que un acto administrativo no está debidamente notificado, entonces planteo la ineficacia. Pero ¿qué tal si la autoridad administrativa no piensa como yo, ¿no? O qué tal si el caso no está del todo certero. Es posible que una autoridad no lo interprete así como yo lo estoy haciendo. Para evitar problemas a futuro, entonces planteo como pretensión principal la ineficacia y la segunda, en caso no me hagan caso como una pretensión subordinada, presento la nulidad de ese acto administrativo, porque ya yéndonos al caso en concreto, sin perjuicio de la indebida notificación, yo veo que allí hay vicios de validez. Entonces planteo la ineficacia como primera pretensión y como pretensión subordinada planteo la nulidad. ¿No? Los mismos juegos que se hacen en un proceso civil, ¿no? En un proceso laboral, también de primera pretensión principal, segunda pretensión principal, pretensión alternativa, pretensión subordinada, pretensión accesoria, lo mismo acá. ¿Sí? Pero también eso no es exigible, ¿no? Es decir, no van a declarar improcedente o inadmisible un recurso administrativo porque no se han ordenado las pretensiones, salvo que no se pueda entender lo que se está pidiendo, ¿no? Salvo allí, en esos casos sí sería materia de subsanación. Pero en el peor de los casos, en el último de los casos, porque un procedimiento administrativo se rige bajo principios propios, ¿no? Listo. PAT contra practicantes, Alexis, no, no hay. No hay. Existe un PAD contra practicantes excepcional para hostigamiento sexual, ¿no? Donde está regulado mediante los lineamientos de hostigamiento sexual de servir resolución de presidencia ejecutiva 144-2019 servir de la presidencia ejecutiva, ¿no? Pero allí nada más. Bien, sigamos entonces. Ya viendo eso, y ahora sí vamos a ver aquí. ¿Qué es lo que valoramos para presentar pretensiones impugnatorias respecto a la validez de actos administrativos? En sencillo, los requisitos de validez del acto administrativo, también llamados elementos del acto administrativo, presupuestos del acto administrativo o requisitos del acto administrativo, ¿sí? Son cinco: competencia, objeto, motivación, procedimiento regular y finalidad pública. Esos son los requisitos del acto administrativo. Eh, Pasamos a lo primero, ¿sí? La competencia. Si advertimos que un acto administrativo ha sido emitido por una autoridad incompetente, entonces podemos plantear su nulidad, ¿sí? Que existe un vicio en ello. Y la competencia atañe no solamente al órgano, sino también al representante de ese órgano, ¿sí? No todo servidor, no toda autoridad puede emitir una decisión al respecto, ¿sí? Por ejemplo, en razón a ver qué, ya sé, medidas preventivas de clausura temporal por municipalidades. ¿Sí? ¿A quién corresponde? A la Gerencia de Fiscalización y Control de las municipalidades disponer este tipo de medidas. Pero la ley de licencias de funcionamiento señala que no cualquier servidor, sino el gerente de fiscalización o la gerente de fiscalización. Si no es suscrita por el gerente de fiscalización y control, esa medida de clausura no vale, no ha sido emitida por autoridad competente. Entonces, la competencia no solamente es del órgano, sino también del representante, conforme lo disponga la normativa especial. ¿Sí? Y aparte también tenemos competencia en rigor de la materia, territorio, grado, tiempo, cuantía. ¿Sí? Rápidamente nada más, ¿no? Por ejemplo, materia. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encarga de dar las direcciones políticas, autorizaciones en materia de transportes, ¿sí? Pero quien instaura procedimientos sancionadores en materia de transportes no es el MTC, sino son los gobiernos locales o si no, en cuestión de carreteras, Sutra. Por más Ministerio de Transportes que sea, él no tiene la competencia para sancionar por infracciones ligadas al transporte o al tránsito, sino esa competencia está conferida hacia otras entidades. Y esas entidades se pueden bifurcar, pueden dividir su competencia en diferentes unidades territoriales.
Por ejemplo, el Ministerio de Cultura cuenta con direcciones desconcentradas de cultura, también con competencias para iniciar procedimientos administrativos sancionadores e imponer sanciones cuando transgredan normas del sector cultura. Pero allí también habría que ver cuál es la dirección desconcentrada de cultura competente en razón del territorio. Siguiente, grado. No podemos acudir, por ejemplo, de frente a segunda instancia, ¿no? Si estamos en un problema, digamos, disciplinario, no podemos de frente acudir al Tribunal del Servicio Civil, tenemos que agotar la primera instancia. El Tribunal del Servicio Civil nos va a declarar improcedente, ¿por qué? Porque no tienen competencia para resolver todavía. Igual, si tenemos algún problema de telefonía, no podemos ir de frente al regulador, tenemos que agotar la primera instancia con nuestro prestador de servicios. ¿Mm? También otro tipo de competencia es el tiempo. El paso del tiempo, el transcurso del tiempo puede eliminar la competencia de la autoridad. En los casos de plazos prescriptorios, plazos de caducidad también. Si ya prescribió la potestad sancionadora para iniciar un procedimiento administrativo sancionador, entonces, por más que sea la autoridad del órgano representante en cuestión de territorio, en cuestión de materia, en cuestión de grado, en cuestión de todo, perdió la competencia por cuestiones del tiempo. Entonces, se tendría que declarar la prescripción y allí se declarará que ha prescrito o ha decaído la potestad sancionadora a razón del tiempo. Y finalmente, en algunos casos también existe competencia por cuantía, ¿no? Donde algunos órganos resolutores solamente evalúan conflictos de menos de 10 UIT, sino de más de 10 UITs, por ejemplo, en Indecopi, ¿no? Tenemos esas diferencias por competencia por cuantía. Ahora, siguiente, el objeto. El objeto también es un elemento del acto administrativo y con objeto nos estamos refiriendo prácticamente a la decisión del acto de ese acto administrativo, ¿sí? La decisión puede ser estimatoria o desestimatoria a los intereses del administrado, ¿no? Pero de todas formas ese objeto tiene que ser preciso, ¿no? No puede ser vago o confuso, se tiene que entender claramente qué es lo que se está decidiendo, qué es lo que se está declarando. Y también debe ser posible, ¿no? Dentro de la posibilidad tiene que ser física y también debe ser jurídicamente posible. Aquí, por ejemplo, una decisión jurídicamente imposible en el ámbito disciplinario que ha pasado, pero sería emitir un pronunciamiento al respecto, es cuando la entidad sanciona a un servidor previo procedimiento disciplinario con una multa, ¿no? Quizás eh, confundiendo un poco la vigencia de las sanciones propias a la ley del Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Que hoy están derogadas las sanciones de la ley del Código de Ética de la Función Pública, que establecían multas. ¿Mm? Y se impone una decisión de multa previo procedimiento disciplinario. Eso es un objeto jurídicamente imposible porque la ley vigente no lo permite, solamente permite las sanciones disciplinarias de amonestación, suspensión y destitución. Entonces, una multa es un objeto jurídicamente imposible. ¿Mm? Y otro caso de imposibilidad física, por ejemplo, sería bueno, sí, podría plantearse la suspensión sin goce de remuneraciones a aquella persona que ya no goza de remuneraciones que puedan ser suspendidas, ¿no? Eso en la realidad, pues, puede ser letra muerta, como digo muchas veces, pero servir avala que se tomen ese tipo de decisiones que prácticamente en la realidad no no trascienden de relevancia de suspender sin goce de remuneraciones a una persona que no goza de remuneraciones. Se podría plantear que es un objeto físicamente imposible, pero servir salva esa ejecutoriedad del acto, esa ejecutividad del acto, señalando que, si bien es cierto, no se le podría suspender materialmente las remuneraciones a esa persona porque ya no percibe remuneraciones, es un señor desvinculado de la entidad, pero lo que sí es cierto es que se puede registrar esa sanción en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, ¿no? Entonces, como se puede registrar, entonces se habilita todavía la decisión y no sería un objeto físicamente imposible. ¿Sí? Bueno, se salva la ejecutividad del acto en ese sentido, pero en la materialidad, pues puede ser que la sanción no sirva para nada prácticamente.
Siguiente, motivación. Motivación es muy importante en el acto administrativo y podría abarcar incluso toda una clase o más clases en derecho administrativo propiamente dichos, ¿no? Lo más claro que tengamos que tener acá es que eh, son dos ámbitos los que se evalúan en motivación de actos administrativos y en general de motivación de decisiones públicas, que es la motivación interna y la motivación externa. Con la motivación interna solamente tenemos que leer el acto administrativo y que tenga coherencia. Es decir, que estén plasmados los argumentos de derecho conjuntamente con los argumentos de hecho y bajo una relación lógica la decisión caiga por su propia cuenta. Si eso es cierto, entonces cumple con una motivación interna. No importa acá si nos están mintiendo. No importa acá si la autoridad está diciendo hechos falsos, nada, sino solamente que tenga coherencia la premisa, ¿no? Los argumentos de derecho, las normas aplicables o que dicen ser aplicables, los argumentos de derecho, las premisas fácticas, es decir, lo que dice la autoridad que pasó, y finalmente la decisión, ¿sí? Si dice, por ejemplo, ¿no? Ese servidor llegó tarde, ¿no? Tal día, tal fecha. Ahí existe una norma que dice que está prohibido llegar tarde. Entonces, la decisión sería una sanción. Parece que tiene lógica. Parece que tiene lógica. Dadas las premisas, la decisión se ve razonable, entonces cumple con una motivación interna. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, dice, ese servidor llegó tarde? Hay una norma que dice que a los que llegan tarde se les debe sancionar y por lo tanto no se les sanciona. Que esto es una incoherencia, ¿no? Yo leo el primer argumento, el segundo argumento y la decisión me sorprende. Entonces no cumple con una motivación interna. O también dicho, ¿no? Este servidor llegó tarde, pero tiene una causa de justificación. La norma dice que cuando tenga una causa de justificación no se le puede imponer sanción y por lo tanto lo sanciono. Eso tampoco tiene sentido. Voy leyendo, voy construyendo el, el argumento, hilo las ideas y la decisión me sorprende. No se cumple con una motivación interna. O también puede ser de que no existan argumentos de derecho, ¿no? Solamente los hechos que han pasado y de frente la decisión, ¿no? ¿Se amparan en qué norma? No sé, no me explican. Defectos en la motivación interna. O simplemente ponen normas y al final una decisión que atañe contra los intereses de un administrado. Falta de motivación interna. Eso es lo primero, entonces. Solamente leo las premisas y dada la veracidad de las premisas, se cumple con la motivación interna. Es por eso que en clases de introducción al derecho, muchas veces hablando de motivación interna, se recurren a los silogismos, ¿no? Sócrates es hombre, Sócrates es inmortal, ¿m? Y se arriba a la decisión, ¿no? Por ejemplo, también eh, Simba es un león, los leones son mamíferos, Simba es un mamífero. Se cumple con la decisión. No es necesario saber qué es un Simba, qué es un león, qué es un mamífero. La decisión tiene sentido. La decisión tiene sentido. X es Y es Z, entonces X es Z. Correcto. Es una decisión lógica, cumple con motivación interna. Ahora, si es que queremos ir más allá y advertir sobre la veracidad de esas premisas, entonces ya estamos hablando de motivación externa. Y cuando planteamos recursos administrativos o cuando evaluamos recursos administrativos, cuando estamos ya del lado de las entidades de la administración pública, formábamos parte de las entidades de la administración pública, esto es muy importante porque no solamente debemos de valorar las premisas y su orden lógico, sino también la veracidad de estas. ¿Qué pasa si que la decisión está basándose en una norma que no resulta aplicable al caso concreto? Que de ser aplicable, pues sí tendría sentido toda la decisión, pero cambia toda la cuestión al advertirse que esa norma no resulta aplicable al caso. ¿O qué pasa si es que esa premisa de hecho que se ha puesto no tiene un sustento probatorio? Si no tiene sustento probatorio y se elimina esa premisa, la decisión cambiaría. Entonces, esta evaluación de los argumentos de derecho o de argumentos de hecho corresponden a la motivación externa, que podremos recordarnos porque es como extraer los argumentos puestos en el acto administrativo y analizarlos propiamente.
dices que se está aplicando a ver, que se está aplicando el régimen disciplinario de la ley de servicio civil hacia un abogado de la Procuraduría en el ejercicio de sus funciones de defensa, ¿sí? Bien, entonces verifico yo si esta norma resulta aplicable. Verifico, la contrasto con el sistema del ordenamiento jurídico y me doy cuenta que no, porque los abogados de la Procuraduría y los procuradores tienen un régimen disciplinario propio, que no se debió ventilar a través de un procedimiento disciplinario de servicio civil. Dado que el argumento de derecho es inaplicable a este caso concreto, entonces todo el acto está mal, todo el acto es nulo. Parecía así que cumplía la motivación interna porque todo calzaba. Pero si yo extraigo esos argumentos y los analizo uno por uno, entonces me doy cuenta que con la motivación externa, o me doy cuenta que con el análisis externo, este acto está indebidamente motivado. A ver, siguiente. Procedimiento regular. El procedimiento regular es el establecido en la normativa especial. ¿Sí? Si es que es un procedimiento a pedido de parte, entonces iniciará con una solicitud. Si es que es un procedimiento iniciado de oficio, entonces iniciará con la declaración de la autoridad administrativa competente y luego se tienen que seguir los pasos para la emisión de ese acto administrativo definitivo. Entonces, si es que el procedimiento regular es un elemento del acto administrativo, quiere decir que el acto administrativo no se limita al documento en sí, sino traspasa las esferas. Porque al valorar la validez de ese acto administrativo, yo tengo que evaluar también los actos previos. Entonces, el acto administrativo no es solamente la resolución, traspasa todo. Por ello es que técnicamente se habla de que cuando se presenta un recurso de apelación contra un acto administrativo, no decimos apelo la resolución número tal, sino apelo o presento recurso de apelación en contra del acto administrativo contenido en la resolución número tal. Finalmente, valga la redundancia, el elemento de la finalidad pública. La autoridad no solamente tiene el deber de motivar adecuadamente sus decisiones, sino también no puede perseguir fines personales, fines particulares. Y con fines particulares me refiero también a los fines a favor de la propia entidad, ¿no? Si un decomiso está basado a favor del patrimonio de la entidad, si un procedimiento administrativo sancionador está impulsado para recaudar fondos y no garantizar el interés público, entonces no se está persiguiendo una finalidad pública. Este es un elemento existente que coadyuva a la democracia y el respeto de las instituciones, pero en la práctica, en la cancha, es el más difícil de poder probar, ¿no? ¿Cómo tú pruebas que la autoridad ha perseguido una finalidad personal? ¿No? Se tendría que acreditar indiciariamente, por ejemplo, por actos de corrupción, que por más motivado que esté la decisión, pues se ha perseguido una finalidad indebida para favorecer a un tercero, por ejemplo, para favorecerse a sí mismo. Y con ello, ya no importa si la autoridad motivó bien, si en el papel todo está adecuado, porque la finalidad es un elemento ajeno a la motivación. La finalidad pública es un elemento ajeno a la motivación. ¿Sí? Y de esa forma también se podría declarar la nulidad, la interposición de los recursos administrativos correspondientes. De esta manera, entonces, cuando se presenta un recurso, se evalúan los elementos que configuran el acto administrativo. De la misma manera, cuando se evalúa el recurso administrativo, se exige a la autoridad que se analice la validez y la implicancia de estos elementos, la competencia, el objeto, la motivación, el procedimiento regular y la finalidad pública que ha generado ese acto administrativo. ¿Mm? Bien, esto ya habíamos visto, diferenciemos entre recursos administrativos y pretensión. A ver, vamos a ver, hay preguntas, sí, me parece que sí. ¿Cuál es el plazo para la prescripción? Para infracciones administrativas, 4 años. Para faltas disciplinarias,
sea que meriten procedimientos disciplinarios, 3 años desde su comisión o 1 año desde que tomó conocimiento la Oficina de Recursos Humanos, bueno, o según la Directiva 02/2015, 1 año desde que tomó conocimiento el funcionario público a cargo de la conducción de la entidad cuando el reporte provenga de un informe de control. Eso es. Doctor, buenas noches. ¿Cuál es el plazo para levantar o habilitar o desaparecer el registro de una sanción administrativa? Hablando de registros nacionales de sanciones contra servidores civiles, entiendo yo, y en ese caso desaparece solito. O sea, tendría que desaparecer automáticamente. Como es un software, se elimina automáticamente al término de la vigencia de este. O sea, si te sancionan, por ejemplo, con una suspensión de 5 meses, cumplidos los 5 meses, desaparece del registro. ¿Sí? Ahora, Manuel Ramírez dice, para solicitar nulidad, ¿cuántos años tengo para interponerlo? Muy buena pregunta y aquí tenemos que eh, verlo conforme a la diapositiva que justamente está en la pantalla. Para solicitar la nulidad, yo lo hago a través de los recursos, ¿sí? Pretensiones de contradicción diferentes a los recursos. Entonces, la pregunta debe de ser reconvertida en cuánto tiempo yo tengo para presentar los recursos. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ahora, requisitos para presentar escritos en general, no solamente los recursos administrativos. Entonces, en el EPAC tenemos prácticamente, para resumirlos, en cuatro. Primero, identificación, la pretensión, los fundamentos y las pruebas de ser el caso. Esos son los requisitos. ¿La identificación de qué? Identificación objetiva, identificación subjetiva. Subjetiva pasiva, subjetiva activa. Identificación objetiva respecto al expediente, respecto al acto administrativo del cual se está tomando referencia. Identificación propia del administrado, quién soy yo, ¿no? ¿Cuáles son mis nombres? ¿Cuáles son mis datos de identificación? Identificación también de la entidad a la que va dirigido el escrito. La pretensión, que puede ser una pretensión de contradicción, conforme se ve en la parte de la derecha, lo que está en marrón. Los fundamentos que se presentan, que en el caso de recursos administrativos serían la evaluación de los requisitos de validez, ¿no? La competencia, la motivación, esos van a ser los fundamentos que se presenten en el recurso. Y luego las pruebas en caso así sean necesarias, ¿no? Si es que hay algún factor probatorio que se tenga que evaluar, entonces presento mis pruebas que van a acompañar mi recurso administrativo. Bien, ahora, si nos pasamos a las causales de nulidad, si nos pasamos a las causales de nulidad, básicamente se reducen a los vicios del acto administrativo. ¿Por qué? Porque la primera es la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. Pero si contraviene a la Constitución, si contraviene a las leyes, si contraviene a las normas reglamentarias, quiere decir que está indebidamente motivado. Y la debida motivación es un requisito de validez de todo acto administrativo, y el requisito de validez del acto administrativo entonces generaría un defecto o la omisión, que es prácticamente la causal 2. Pero de todas maneras está bien que la ley o que el legislador haya considerado precisarlo en el numeral 1 de las causales de nulidad para que quede sentado de que todo acto administrativo debe estar sustentado no solamente en las normas reglamentarias y las leyes, sino también en la Constitución. ¿Sí? Pero se entiende que está implícito que toda contravención a esta normativa genera indebida motivación, ¿no? Pues la motivación atañe también a los argumentos de derecho, como ya hemos visto en la motivación externa. Ahora, también nos dice el defecto o la omisión de algunos de sus requisitos de validez. Entonces, aquí estamos hablando de algún vicio en la competencia, en el objeto, en la motivación, el procedimiento regular o la finalidad pública. Si se sustenta ello, entonces podría generar la nulidad del acto administrativo. Luego dice, los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades o derechos cuando son contrarios al ordenamiento jurídico o cuando se cumplen los requisitos de documentación o trámites esenciales para su adquisición. Es decir, se puede también generar la nulidad de actos administrativos generados por aprobación automática o por silencio positivo. Esto lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? Los procedimientos iniciados a pedido de parte, o sea, no los de oficio, no los sancionadores, sino los que se inician a pedido de parte con una solicitud,
Pueden estar sujetos a aprobación automática, es decir, ni bien presento mi documento, me dan la conformidad, el sello de ingreso, ya tengo la aprobación automática de mi derecho. Por ejemplo, habíamos puesto las licencias de edificación con firma de revisores urbanos previos autorizados por el Ministerio de Vivienda, ¿no? Eso es aprobación automática. Pero si no tengo esa aprobación de los revisores, entonces está sujeto a un silencio administrativo positivo, ¿sí? Si es que vence el plazo y la entidad no me dice nada, ya tengo por ganado mi derecho a través de un acto tácito. Ello no implica que no se pueda declarar la nulidad de esa declaración tácita o de esa aprobación automática. Sí se puede declarar la nulidad a través de un procedimiento de oficio, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente el administrado que ya ha ganado un derecho a través de la aprobación automática o a través del silencio positivo no va a presentar recursos para que le declaren la nulidad de su propio acto administrativo ganado. No, esto es de oficio. Entonces, la autoridad administrativa competente puede evaluar el caso y declarar la nulidad del acto tácito generado por silencio administrativo positivo. Pero esto, en la causal 3 no es para procedimientos sancionadores, sino para procedimientos iniciados a pedido de parte, ¿sí? La cuarta, importante también, los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de la misma. Esto es importante en respecto a los plazos que tiene la entidad para declarar la nulidad de oficio nuevamente. ¿Por qué? Porque, bueno, adelantándonos un poquito, la entidad también tiene la competencia de declarar la nulidad de oficio del acto administrativo, ¿no? Acá ya no estamos hablando de recursos administrativos que son planteados por los administrados, sino es que la autoridad misma, la entidad misma puede declarar la nulidad de sus actos administrativos emitidos, la entidad, ¿no? ¿Quién? El superior jerárquico de la autoridad que ha emitido el acto viciado de nulidad, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, en algunos casos, cuando se vaya a pretender la declaración de nulidad, ya ha pasado mucho tiempo desde su emisión, ¿sí? La entidad tiene 2 años para declarar la nulidad de oficio cuando advierte alguna causal. Tiene 2 años nada más desde emitido el acto. La entidad, la propia entidad, a través de la nulidad de oficio. ¿Y qué pasa si es que luego de 8 años se advierte que una persona ha adquirido una pensión por parte de la ONP de manera indebida, presentando documentación falsa? Y eso lo ha determinado el Poder Judicial. Un juez penal ha dictado una sanción penal ante la comisión de un delito, ¿sí? Y entonces estaríamos diciendo que se ha emitido un acto administrativo de otorgamiento de pensión a una persona por la comisión de un delito. Entonces estamos frente a la causal 4. De esta forma, entonces, la causal 4 habilita que el plazo de 2 años se compute desde que se haya remitido la sentencia penal, por más de que hayan pasado más de 2 años desde la emisión de ese acto administrativo. ¿Por qué? Porque no estamos ante la causal 2, sino estamos ante la causal 4. Y por eso importa la causal 4 a diferencia de la 2, porque podrían decirme, pero si es que es un acto administrativo que sea constituido de infracción penal, entonces no persigue la finalidad pública, y si no persigue la finalidad pública, entonces sería la omisión o el defecto de un requisito de validez, entonces sería la causal 2. Pero en este caso, la causal 2 ya no sería aplicable porque ha vencido el plazo de los 2 años desde que se emitió el acto. Se tendría que utilizar la causal 4 por ser un acto administrativo constitutivo de infracción penal o que se haya dictado como consecuencia de la misma. Esto lo dice también el Tribunal Constitucional, ¿no? Por la importancia de la causal 4 en la revisión de oficio de actos administrativos. Pero en general, cuando hablamos de recursos administrativos, entonces nos limitamos a la causal 2 prácticamente. Nos limitamos a la causal 2. Los otros son causales de nulidad especiales que no están ligadas a los recursos administrativos propiamente dichos, ¿no? Y la causal 1 liga a todo, pero también se entiende que la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias implica per se la indebida motivación de los actos administrativos, que es un requisito de validez de estos. Entonces, causal 2 simplemente. ¿Mm? Listo. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los recursos administrativos y cuáles son los plazos para su interposición. ¿Sí? Preguntas. A ver,
A ver, Viviana Benítez dice, en caso de sanción emitida por una institución del Estado, es decir, por una entidad de la administración pública, mejor dicho, ¿sí? Los mismos que se sujetan a sus reglamentos, ¿puedo responder fundamentando la ley del procedimiento administrativo general? Ley 27444, sí, porque es la norma común, ¿sí? Sí. Salvo que la normativa especial dicte lo contrario y la norma común así lo habilite, ¿no? En esos casos, pues es necesario leer la normativa especial, ¿sí? Otro, Juan Carlos Aguilar dice, doctor, buenas noches. ¿Qué artículo me ampara para poder acercarme al proceso de investigación en cualquier momento, recabar copia del expediente? ¿Quién eres? O sea, ¿eres el denunciante? ¿Eres el denunciado? Porque estás hablando de una investigación. ¿De qué estamos hablando? ¿De una investigación disciplinaria? ¿Estamos hablando de una investigación sujeta a la potestad sancionadora de la Administración Pública General? Eh, Necesitamos detalles al respecto, Juan Carlos Aguilar, porque depende, la respuesta depende. ¿M? Buenas noches, dice Jesús. ¿Cómo procede el concurso ideal de faltas? Eso lo vamos a ver cuando veamos procedimientos administrativos sancionadores, ¿sí? Porque nos vamos a demorar unos 10 minutos en explicar ello. Mejor que sea propia de la materia, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de recursos, ¿sí? Manuel dice, la entidad tiene 2 años para la nulidad. ¿Y cuánto para los administrados? Bien, eso lo vamos a ver precisamente ahora en la lámina que están viendo en pantalla. Anselmo dice, buenas noches. ¿Y qué pasa si la entidad no admite dichas causales? Es decir, los argumentos, ¿no? Y sigue con la publicación de la resolución. Entonces, podremos impugnar también. Todas las decisiones que nos afecten son pasibles de impugnación. ¿Sí? Todas pasibles son pasibles de impugnación. Investigación por proceso de investigación al sancionador. Si es que está en trámite un procedimiento administrativo ya sancionador, ¿sí? Y tienes la calidad de investigado, entonces no tendrías que acceder porque tienes la calidad de investigado. Si es que tienes la calidad de investigado, entonces no puedes acceder, Juan Carlos. Estamos hablando no de un procedimiento disciplinario, entiendo yo, entiendo yo. Entonces, si no estamos hablando de un procedimiento administrativo sancionador, ¿sí? Entonces depende de la calidad que tengas, según la precisión de tu respuesta. Bien, ahora, ya había señalado que tenemos 3 recursos. A través de los recursos planteamos nuestras pretensiones, ¿no? No existe el recurso de nulidad, sino la pretensión de nulidad, y la pretensión de nulidad la podemos instrumentalizar a través de los recursos de reconsideración, recurso de apelación o recurso de revisión, ¿sí? Ahora, punto importante. La ley del procedimiento administrativo general señala que la normativa especial no podría imponer condiciones menos favorables a los administrados que las establecidas en esa ley. Y esa ley señala estos plazos, ¿no? El recurso de reconsideración que se presenta en 15 días, el recurso de apelación que se presenta en 15 días, el recurso de apelación, de revisión, perdón, que se presenta en 15 días también. Pero existe normativa especial que establece plazos distintos. Por ejemplo, disciplinarios policiales, ¿no? Que establece plazos para la impugnación que son mucho más cortos. Y allí está el debate jurídico en torno a la naturaleza del LPAC, ¿no? Si es que es una norma supletoria o es una norma común, ¿sí? Si es que es una norma supletoria, si es una norma supletoria, genérica, general, entonces lo que va a primar es la normativa especial, ¿sí? Pero si es que tiene la naturaleza de norma común, entonces hagan de cuenta que es como que si fuese la constitución de las leyes de procedimiento administrativo. Ninguna la puede vulnerar. Y argumentos para ambos lados existen. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el primer argumento para el lado de los que dicen que es una norma común es la propia LEPAC. La LEPAC, la Ley de Procedimiento Administrativo General, esa misma dice que es una norma común, esa misma dispone expresamente que ninguna normativa especial puede vulnerar lo dispuesto en esta ley hacia los administrados, en contra de los administrados. No se pueden imponer condiciones menos favorables, ¿sí? Pero segundo, a la segunda tesis de la naturaleza del LPAC, se podría decir que la ley del procedimiento administrativo general es aprobada mediante ley 27444, que tiene la naturaleza de una ley, o sea, el rango normativo de una ley. No tiene el rango normativo supralegal, es una ley. Y por lo tanto, esta puede ser modificada por otra ley que sea posterior a esta. Esta puede ser
modificada a través de leyes especiales. Porque no estamos hablando de decretos supremos, no estamos hablando de reglamentos que sean infralegales, porque allí sí, pues no podría vulnerar por cuestiones de jerarquía. Pero, ¿dónde está el sustento normativo, por ejemplo, para decir que una ley vale más que otra ley? Incluso que una ley anterior valga más que una ley posterior, si ambos tienen la misma jerarquía. Según la resolución de antinomias, sabemos que primero vemos jerarquía. Si estamos frente a una antinomia de la ley del servicio civil con la directiva, por ejemplo, 02-2015, podemos ver claramente que lo que debemos de aplicar es la ley por criterios de jerarquía. Y es lo primero que vemos. Pero si estamos hablando de, no, de enunciados normativos que tienen la misma jerarquía, entonces pasamos al segundo nivel de resolución de antinomias, que es la especialidad. La norma especial vence a la norma general. Y segundo, si se trata de dos normas especiales o dos normas generales, lo que va a vencer es la norma posterior. ¿Cuál se emitió con posterioridad? Y la posterior vence a la primera. Entonces, ¿dónde está la norma, según esta tesis? ¿Dónde está la norma que indica que una norma anterior va a primar sobre otra norma de igual jerarquía? ¿Dónde está la norma que establece que a través de una ley se pueda limitar la potestad legislativa de las siguientes normas? ¿Sí? Ambos tienen sus posturas rescatables, ¿sí? Pero eso ya sería cuestión de valorarlas en cada caso concreto. Por lo demás, según la ley de procedimiento administrativo general, estos son los plazos, ¿sí? El recurso de reconsideración se dirige al mismo órgano que resuelve en 15 días hábiles. El recurso de apelación se dirige a la misma autoridad que ha emitido el acto que estamos impugnando en 15 días hábiles, y el recurso de revisión en 15 días hábiles también se presenta ante quien resolvió. ¿Por qué se presenta ante quien resolvió? Porque en derecho administrativo nos regimos por impulso de oficio. ¿Quién sabe más de estas cosas? La autoridad administrativa, la entidad de la administración pública. Por lo tanto, para facilitar las cosas y evitar que el administrador esté revisando quién es la autoridad competente, pues se dirige hacia la misma autoridad y se deposita en él la responsabilidad de elevarlo. Aquí hay pros y contras, ¿no? Uno pro porque ya el administrado o cualquier ciudadano podría saber ante quién presentar el recurso de apelación. Pero en contra es qué pasa si la autoridad se demora en elevarlo adrede, intencionalmente. ¿No? Ahí ya tendríamos los problemas prácticos que podrían ser saneados a través no de recursos, sino de quejas por defecto de tramitación o denuncias quizás, ¿sí? Pero no de recursos administrativos. Ahora, es necesario delimitar materialmente las diferencias. Primero, entre un recurso de reconsideración y el recurso de apelación. Ojo, el resumen es que el recurso de apelación es, ordinario. El recurso de apelación es ordinario. El recurso de reconsideración es opcional y el recurso de revisión es extraordinario. Ese es el resumen. Ahora, ¿por qué se dice así? El recurso de apelación es ordinario porque satisface la garantía de la impugnación y el acceso a una segunda instancia administrativa. Es el recurso por antonomasia, el de apelación, porque otra autoridad competente, que generalmente es la autoridad superior, pero a veces no, va a evaluar mi pretensión, va a evaluar mi caso. Otra autoridad. Se dice, ¿no? Con mejor criterio, bueno, es un aforismo, pero otra autoridad va a resolver. De que es una garantía de los administrados. Por eso es un recurso de apelación. Y en ese caso, entonces, el sustento es abierto. Puedo atacar cualquier elemento del acto administrativo sustentando el vicio, y para ello puedo presentar argumentos de hecho y argumentos de derecho. Y para presentar argumentos de hecho puedo sustentar mi posición sobre los medios de prueba que ya obran en el expediente o sobre nuevos elementos de prueba, bajo un estándar de probatorio diferente al postulado por la autoridad que ha levantado, que ha emitido ese acto administrativo que afecta a mis intereses.
sea, el sustento es amplio para la apelación, ¿sí? Pero además de ello, si es que yo cuento con una nueva prueba que no ha sido valorada por esa autoridad que emitió el acto administrativo que quiero impugnar, tengo la opción, tengo la oportunidad de presentar esa nueva prueba hacia la misma autoridad. Decirle prácticamente, yo sé que te has emitido esta decisión en base a los elementos probatorios que has analizado y está bien, pero creo yo que cambiaría la decisión, cambiaría el panorama si te presento esta nueva prueba, ¿sí? Por ejemplo, en un procedimiento disciplinario se dice que Rubén Darío Mar García, en su calidad de gerente de asesoría jurídica, ha sido negligente en el desempeño de sus funciones porque no emitió tal informe y me sanciona, ¿sí? Y yo después de la sanción, al día siguiente advierto que sí emití el informe, solamente no lo registraron, pero yo tengo prueba de ello. Esa prueba, esa prueba no ha sido valorada por la autoridad que me sancionó. Sin esa prueba, evidentemente, pues correspondía una sanción. Entonces estaba bien su argumento, estaba bien su decisión, pero esta nueva prueba cambiaría la situación. Entonces yo tengo la opción de apelar y plantear esta situación a la autoridad competente, o también tengo la opción, ya que mi sustento se basa en una nueva prueba, de plantearlo a la misma autoridad que ha resuelto y decirle, ¿y y qué opinas del caso con esta nueva prueba presentada? Yo opino que ya la decisión debería cambiar. ¿Qué opinas tú? Es una reconsideración. Reconsidera tu postura, reconsidera tu decisión, pero no por una petición de gracia, sino en mérito a un sustento probatorio novedoso. Y es por ello que se dirige a la misma autoridad, porque la misma autoridad no había valorado eso. Y ojo, entonces el recurso de reconsideración se restringe al análisis de esa nueva prueba. No es que la nueva prueba se considera como una llave de acceso al recurso de reconsideración y ya ingresado la reconsideración yo planteo todos los argumentos que me vienen en gana. No, solamente se valora los puntos que acreditan esa nueva prueba. Los puntos controvertidos que ameritan ser reevaluados en razón de esa nueva prueba. Nada más, todo lo demás es improcedente porque ya la autoridad ha emitido pronunciamiento al respecto. Solamente se evalúa la nueva prueba presentada. Y punto. Ojo aquí, el sustento no es nuevo documento, ¿sí? El sustento es nueva prueba. Entonces podemos presentar declaraciones, podemos presentar videos, fotografías, todo lo que tenga que ver con eh, sustento probatorio. Y además, si es que la prueba se refiere a algún elemento que la entidad cuente, evidentemente no en ese expediente, sino la entidad cuente dentro de toda su base de datos que considere, también se puede ofrecer. ¿M? Es diferente entonces sustentar el recurso de reconsideración en nueva prueba que adjuntar un nuevo documento. No nos exigen adjuntar, sino sustentar el de reconsideración en una nueva prueba presentada. Y si en la documentación o el elemento que contiene esa nueva prueba obra en los registros de la entidad, entonces simplemente lo ofrezco para que la entidad misma lo actúe, para que la entidad misma lo actúe, ¿sí? Es por ello que, entonces, el recurso de reconsideración es opcional y solamente procedería si es que el sustento se limita a la nueva prueba presentada. Y como el sustento se limita a la nueva prueba presentada, se entiende que también el argumento sería más corto que la revisión íntegra de la decisión. Solamente vamos a evaluar los puntos controvertidos que meritan ser revaluados en base a esa nueva prueba. Y hoy por hoy, el recurso de apelación, perdón, de reconsideración se resuelve
por el mismo órgano bajo sustento de esa nueva prueba en 15 días hábiles, a diferencia de la apelación que se resuelve en 30 días hábiles, ¿no? Según la LEPAC, se resuelve en 30 días hábiles. Ahora bien, existen autoridades que no tienen superior jerárquico, o sea, que no pueden ser elevados los recursos de apelación. Y en ese caso, ¿quién va a resolver los recursos? Lo va a resolver la propia autoridad, pero porque ya no hay a quién remitirlo, ¿no? En ese caso, entonces, si la- el acto administrativo impugnado ha sido emitido por el director de la DIGESA, por ejemplo, ¿no? La DIGESA ya no tiene superior jerárquico, el director es la máxima autoridad de esa entidad. Entonces, ¿qué se presenta? Recurso de reconsideración extraordinario. Entendiéndose así que se presenta el recurso de reconsideración porque es el mismo órgano que va a resolver, pero es extraordinario porque no existe un sustento de nueva prueba, sino el sustento ya es amplio, ¿sí? Y no puedo presentar recurso de apelación porque no hay un superior que lo resuelva. Se podría llamar también recurso de apelación extraordinario y la extraordinariedad implicaría en que ya no se eleva, sino la misma autoridad lo resuelva, pero el legislador lo ha determinado de esa manera, ¿no? Recurso de reconsideración extraordinario. La idea es la misma, ¿no? Que no se eleva ningún recurso, sino la misma autoridad resuelve, pero ya no bajo sustento de una nueva prueba. En esos casos ya el plazo no es de 15 días hábiles de los tribunales, por ejemplo, cuando se presenta un recurso de reconsideración extraordinario, sino de 30 días hábiles, ¿sí? Bien. Ahora, alguien me habrá preguntado sobre recursos de apelación en procedimientos disciplinarios. Vamos a ver. Doctor Anselmo dice, doctor, buenas noches. ¿Y qué pasa si la entidad no admite? Ah, no, eso ya respondimos. Muy bien, justo dije, antes, antes ya alguien me va a preguntar sobre la apelación de los procedimientos disciplinarios. Y Edgar Corbacho, la primera pregunta pendiente dice, ¿por qué servir se demora más de 30 días si la ley 27444 dice 30 días para resolver la apelación? Claro, esa pregunta salta, se cae de madura, ¿sí? La ley de procedimiento administrativo general dice que los recursos de apelación van en 30 días, ¿sí? Se resuelven en 30 días. Em, Ahora, el Tribunal del Servicio Civil, anteriormente había dicho, esos 30 días hábiles se computan desde que el Tribunal del Servicio Civil declara que los actos están listos para ser resueltos, o que el expediente está listo para su resolución, algo así, ¿no? La idea es que el propio Tribunal de Servicio Civil dice cuándo empieza el cómputo de esos 30 días hábiles. Eso podría generar la idea de que el tribunal diga que ya están el expediente listo para resolver cuando ya tenga todo, y de esa manera no vulnerar ese plazo de 30 días hábiles, ¿sí? Eh, Ello implicaba la imposibilidad del agotamiento de la vía administrativa por silencio administrativo negativo si es que lo vemos de forma tajante, es decir, que si es que esa normativa resulta vinculante, dada por el propio Tribunal de Servicio Civil, porque ni la ley del Servicio Civil ha establecido un plazo diferente, ni el reglamento del Tribunal de Servicio Civil tampoco ha establecido un plazo diferente. Hasta entonces, ¿no? Porque eso se modificó este año, me parece que en enero de este año se modificó, pero luego le voy a decir las cuestiones de modificación, ¿sí? ¿Qué sucedía hasta el año pasado? Como se ponían estas trabas, estos obstáculos, estableciendo que el plazo lo dicta prácticamente el Tribunal de Servicio Civil, igual se presentaban las demandas de acción contenciosa administrativa, indicando que ha operado el silencio administrativo negativo porque la autoridad administrativa no había resuelto el recurso presentado en 30 días hábiles, vinculados a la ley de procedimiento administrativo general. ¿Y qué pasaba? Los jueces lo admitían. A ver, dile al juez que aplique el reglamento del Tribunal de Servicio Civil, que dice que ellos mismos van a decir el plazo. No, difícilmente lo vayan a hacer. No puede que alguien allí lo haga, ¿no? Pero al juez sí se le puede decir, ese reglamento es inaplicable para el caso concreto porque me está generando indefensión. ¿Cómo es posible que la propia autoridad administrativa que vaya a resolver pueda suspender indefinidamente el plazo para su resolución? ¿Mm?
En la realidad, en la realidad, lo, el plazo que se demoraba el Tribunal de Servicio Civil, Edgar no lo pone acá, pero Edgar dice que se demora mucho más de 30 días hábiles, lo cual es cierto. Se demoraba unos 7 meses, más o menos, ¿no? Más o menos, 7 meses era lo ordinario para, en la práctica, respecto del cual el Tribunal de Servicio Civil emitía una decisión. 7 meses es un montón, ¿no? Señalando que la LEPAC dice 30 días, 7 meses es un montón. Entonces, en ese caso, prácticamente los casos podrían ser materia de silencio administrativo negativo bajo esos argumentos, aplicando el EPAC, y acudir al proceso contencioso administrativo. ¿Sí? Sí, eso pasaba. Sí, eso pasa. No obstante, en enero del 2025, o sea, hace poquito, se modifica el reglamento del Tribunal de Servicio Civil y se establece expresamente que no solamente la entidad tiene 10 días hábiles para elevar el recurso, lo cual sí antes se había establecido, eso no se ha modificado, 10 días hábiles, sino también eh, el Tribunal de Servicio Civil va a tener 10 días hábiles para calificar el recurso y luego 65 días hábiles para resolver. Es decir, en suma, 75 días hábiles desde que se eleve el recurso. 75 días hábiles son más o menos, según la cuenta que he hecho, 4 meses. 4 meses, que igual siguen siendo más que los 30 días hábiles, pero a comparación de lo que se demoraban antes, sí es una reducción. Porque incluso ese decreto supremo que modifica el reglamento del Tribunal de Servicio Civil dice, no me acuerdo exactamente ya, pero es decreto supremo que agiliza los trámites o tendiente a agilizar, ¿no? Y alguien puede decir, ¿cómo que agilizar? Si dice 4 meses que se va a demorar. Y realmente es decir, sí es agilizar porque se demora mucho más antes. Y sí es agilizar en términos prácticos y comparativos. Ahora bien, la pregunta será, ¿el Tribunal de Servicio Civil se va a demorar 4 meses para resolver? No lo sé. ¿Por qué? Porque las apelaciones que se han presentado en enero de este año todavía no han sido resueltas y todavía están en plazo para ser resueltas porque estamos fines de marzo todavía, ¿sí? No sé, de repente sí, ahora con la modificación del reglamento se ordenan y emiten las resoluciones conforme al plazo de su reglamento, eh, pero de repente no, no lo sé. Eso sí no sé, ¿sí? Pero en todo caso ya existe una norma expresa de lo que se vaya a demorar el Tribunal de Servicio Civil, por lo tanto, me parece que por estrategia se tendría que esperar esa norma, el cumplimiento de ese plazo, o sea, los 4 meses, para recién interponer demandas de ejecución contenciosa administrativa, en caso que por estrategia también se requiera presentar, ¿no? Y también lo que ayuda mucho en la práctica es que cuando se vence el plazo, presentar quejas por defecto de tramitación, porque el Tribunal de Servicio Civil se ordena también en base a esas quejas, ¿sí? Pero ¿por qué se demora, Edgar, más de 30 días? Porque me parece que gestionar estos temas en una segunda instancia que vincula todos los conflictos suscitados del sistema administrativo de gestión de recursos humanos es bastante difícil. Yo estoy seguro que si todos los que estamos en el chat ahorita estaríamos, es un montón, 212 participantes. Si estaríamos todos en el Tribunal de Servicio Civil y resolvemos los casos y con el stock que tenemos, también vamos a saturarnos. Entonces, resolver en 30 días hábiles, por más que lo diga el LPAC, en el Tribunal de Servicio Civil se vuelve una imposibilidad fáctica. Quiero entenderlo, ¿no? Me parece que sí. Quizás se pueda gestionar mejor, pero ¿quién soy yo para decidir eso? El punto es que se demoran porque es difícil gestionarlo y aparte, ahora se demoran porque tienen una norma expresa que así lo permite. Tienen una norma expresa que tiene vigencia desde enero del año 2025. ¿Sí? Quizás si es que revisan grabaciones o cursos anteriores de disciplinario donde se ha hablado sobre esto, evidentemente no voy a decir, no voy a decir lo que les estoy diciendo ahora porque la norma es del 2025, la norma es reciente. ¿Sí? Esperemos, no sé, vamos a ver las resoluciones del Tribunal de Servicio Civil de abril, por ejemplo, del 2025, de mayo del 2025, evaluando cuándo se ha presentado el recurso de apelación, cuándo se ha elevado, y ahí vamos a hacer conteos cuánto se han demorado. Si están respetando su plazo o no están respetando su plazo. Bien. Manuel Ramírez dice, la queja por defecto de tramitación, ¿a quién se presenta? Primero, ya habíamos dicho que la queja por defecto de tramitación no es un recurso porque no se presentan pretensiones de contradicción a través de este. La queja por defecto de tramitación se presenta para agilizar el trámite. Por ejemplo,
ya lo que estamos hablando, el Tribunal de Servicio Civil no resuelve mi apelación. Ya ha pasado bastante tiempo y no lo resuelve. ¿Qué presento? Una queja por defecto de tramitación. ¿Para qué? Para que se agilice. ¿Sí? En principio, por regla general, la queja por defecto de tramitación se presenta ante el superior jerárquico para que le pida los descargos a la autoridad que se está demorando, que no está tramitando debidamente un asunto, y luego de allí va a emitir una resolución exhortando, ¿no? Y disponiendo que se agilice el trámite, prácticamente. Y también puede determinar, bueno, puede remitir los actuados para un deslinde de responsabilidades. Pero más que eso, no. Igual ayuda muchas veces, ¿no? Para agilizar el trámite y para advertir sobre la indebida tramitación que se está realizando de un asunto, pero no es un recurso propiamente dicho. Juan Orbegoso pregunta, ¿es necesario para reconsideración que haya hecho primero el recurso de apelación? No, y muy buena pregunta. Muchas gracias, Juan Orbegoso, por la pregunta, porque la reconsideración es opcional al principio. O sea, yo tengo un acto administrativo y tengo la opción de ir por la reconsideración o o ir por la apelación en principio, en primer lugar. Ya sabemos que reconsideración ordinaria sal solamente en el hecho que tenga nueva prueba, ¿sí? Ojo, pero si tengo nueva prueba, entonces tengo esa opción. Si ir por la reconsideración o ir por la apelación. Si no voy por la reconsideración y voy por la apelación, entonces luego ya no voy a poder presentar recurso de reconsideración, porque la opción ya feneció. La opción es al momento de ser notificado con el acto administrativo. ¿Puedo presentar reconsideración o puedo presentar apelación? Si presento apelación, ya no puedo presentar reconsideración, ya se agota vía administrativa. En caso que no proceda luego la revisión, claro, ¿no? Que luego vamos a hablar de ello. ¿Sí? No puedo presentar recurso de reconsideración entonces contra el acto administrativo que resolvió mi recurso de apelación. Pero sí puedo presentar recurso de apelación en contra del acto administrativo que resolvió mi recurso de reconsideración. Y ahí viene el carácter de opcional del recurso de reconsideración. Muchas gracias, Juan Orbegoso, por la pregunta. A ver, HR dice, si no se responde la apelación, ¿el PAS podría ser nulo? No. Igual creo que eso está referido a los plazos de caducidad de un procedimiento administrativo sancionador en específico, ¿no? O también disciplinario, en este caso viene a ser lo mismo para la pregunta. Ojo, que la caducidad del procedimiento sancionador o la prescripción del procedimiento administrativo disciplinario está ligado, valga la redundancia, al procedimiento administrativo sancionador y procedimiento administrativo disciplinario. Este procedimiento tiene dos fases, la instructiva y la sancionadora, y luego culmina ahí. Entonces, si un procedimiento disciplinario prescribe al año de haberse iniciado, ¿sí? Y luego de allí se apela y se demora mucho más, ya el plazo no se cuenta porque los plazos de prescripción, los plazos de caducidad, solamente son computables para el procedimiento administrativo disciplinario. Para entenderlo mejor, imaginemos que estamos frente a procedimientos diferentes, que están vinculados, claro que sí, pero son diferentes. Uno es el procedimiento disciplinario que inicia de oficio y otro es el procedimiento recursivo que inicia a pedido de parte a través del recurso administrativo. Entonces, la prescripción es del procedimiento administrativo disciplinario o del procedimiento administrativo sancionador en caso de caducidad. ¿Sí? Bien. Y finalmente, recurso de revisión, ya para culminar, el recurso de revisión se presenta uno, cuando exista una autorización legal. Es decir, tiene que haber una ley que me diga, ante este conflicto, después de presentar recurso de apelación, se puede presentar también un recurso de revisión. ¿Sí? Entonces, si no hay ley autoritativa, no se puede presentar recurso de revisión. Entonces, en procedimientos disciplinarios no hay norma legal que me permita presentar recurso de revisión. Entonces, respecto a los conflictos suscitados en sanciones disciplinarias, solamente reconsideración y apelación. Y ahí murió. Nada más, con ello agoto vía administrativa. Si no estoy de acuerdo, puedo plantear mi demanda de acción contenciosa administrativa ante el Poder Judicial, pero jamás revisión, ¿sí? Porque no tengo una ley habilitante. Y segundo, se entiende que el recurso de revisión tiene una naturaleza de, eh, no quiero caer en redundancia, pero es de alineamiento
de las unidades descentralizadas hacia criterios uniformizadores o uniformes, criterios uniformes. ¿Por qué? Porque en los casos de revisión se entiende que tanto la autoridad administrativa de primera instancia como de segunda instancia no son de competencia nacional, son de competencia regional nada más. Y si tenemos una autoridad de competencia nacional, entonces para generar uniformidad en las decisiones y evaluar también cómo es que están resolviendo las autoridades regionales, tanto en primera como en segunda instancia, entonces se habilita la revisión, pero mediante ley, ¿no? Se habilita la revisión mediante ley. Y el sustento también puede ser como el de la apelación, es decir, diferente interpretación probatoria, cuestiones de puro derecho, pero siempre cuando haya ley que lo autorice. Por ejemplo, acá tenemos las habilitaciones legales de recurso de revisión, texto único ordenado de la Ley de Minería, el Decreto Supremo 17/2012, la Ley General de Inspección de Trabajo también establecen la habilitación legal para recurso de revisión. Pero para todos los demás, solamente recurso de reconsideración cuando se sustenta una nueva prueba, salvo que no haya una autoridad jerárquica superior, y ahí sí se presenta el recurso de reconsideración extraordinario, como habíamos dicho, y ordinariamente recurso de apelación. ¿Sí? Bien, a ver, preguntas. Si no hay un superior que resuelva el recurso, eso se podría elevar a servir. Si no hay un superior que resuelva el recurso, eso se podría elevar a servir. Y ojo, aquí con apelación, realmente había dicho que es la autoridad competente, que no siempre es superior. Superior se pone para efectos pedagógicos, ¿no? Pero no siempre es el superior, sino es que lo que la ley determina, lo que la norma determina quién va a ser el responsable de resolver los recursos de apelación. Y con respecto a la pregunta de Manuel Ramírez, las sanciones disciplinarias de suspensión y destitución se apelan y se elevan al Tribunal de Servicio Civil. Y las sanciones de amonestación escrita se apelan y son resueltas por el jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la entidad que lo sancionó. ¿Cómo determinamos las antinomias? Bueno, eso está en la Constitución y también en libros de teoría general del derecho, pero está en la Constitución Política del Perú. Evelyn Beltrán dice, cuando se inicia procedimiento administrativo y disciplinario, ¿dan validez a los medios de prueba anteriores o las que pidan dentro del proceso? Todos, todo. Por principio de verdad material, el estándar probatorio se realiza respecto de todo lo que genere confianza, credibilidad y verosimilitud. Fernando dice, buenas noches, la apelación en el PAT suspende el plazo prescriptorio, no la suspende porque estamos hablando de dos cosas distintas, ¿sí? Nuevamente, el plazo prescriptorio se computa para el procedimiento disciplinario. Si tú apelas, ya el procedimiento culminó. Si tú apelas la sanción, el procedimiento culminó. Ya estamos hablando de otro procedimiento llamado procedimiento recursivo. Sí, en el procedimiento recursivo no aplican plazos prescriptorios, ¿sí? Bien. A ver, una pregunta, ¿el Indecopi puede aclarar una resolución? Por ejemplo, declaró fundada una denuncia por el pago de una póliza, pero no precisó el monto líquido. Bueno, toda aclaración no se realiza a través de recursos, sino a través de solicitudes. Se puede solicitar la aclaración de una decisión de la autoridad administrativa y no hay plazo para ello, ¿sí? Salvo que se esté pidiendo, por ejemplo, la modificación del objeto del acto administrativo, sus fundamentos, y eso sí vendría a ser un recurso, ¿no? Y si hablamos de recursos, entonces los plazos están establecidos en la lámina, 15 días hábiles, ¿sí? Bien, con ello hemos agotado el tiempo. Hay muchas preguntas, entiendo yo, respecto a procedimiento disciplinario, pero felizmente tenemos dos módulos para hablar de procedimientos administrativos sancionadores y procedimientos administrativos disciplinarios propiamente dichos, ¿sí? Con ello estamos agotando la clase del día de hoy y enseguida voy a remitir el material también a la institución para que les pase. Yo entiendo que ya internamente se los pasará. O si no, igual si quieren este material u otros materiales, pueden revisar mi Instagram. Ahí hay un link de acceso y ahí está este y todos los materiales disponibles de forma gratuita, ¿sí? Muchas gracias con todos. Ya será para la otra oportunidad donde vamos a hablar sobre procedimientos administrativos sancionadores y procedimientos administrativos disciplinarios. Muchas gracias.